Buen día, amados hermanos. Iniciamos la semana siendo bendecidos todos por la gracia y misericordia de nuestro Padre Eterno, que nos concede a todos poder tener la oportunidad este lunes de bendecir su nombre, de hablar de las cosas del reino, los negocios del Padre, que desde el inicio de la semana estemos unidos a Él, guiados por su Espíritu y buscando de esa forma de vivir a la cual hemos sido llamados y que nos llenará, mi hermano, de paz, que nos llenará de gozo y que nos hará prósperos. Y la prosperidad de Dios es que todas las cosas que se emprendan resulten bien, sean para bien. Gracias te damos, Señor, por ese infinito amor que guardas para con nosotros. Seas pues a través del Instituto Bíblico Radial, Señor, exaltado. Solo hay un Señor, solo hay un Rey, solo hay un Redentor, y ese eres tú, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a entender estas cosas y a compartirlas con nuestros hermanos. Benditos sean pues todos los que creen en Jesús y confían en Él. Bien, amados, estamos hoy nuevamente y el día viernes tuvimos la oportunidad de tener un hermoso programa con el pastor Edgar Ochoa, que nos habló de mucho sobre alabanza y adoración, y concluimos el tema de Hechos de los Apóstoles. Y el día de hoy iniciaremos una etapa intermedia en cuanto a la historia, ya que Hechos de los Apóstoles, que termina en el capítulo 28, nos señala ya Lucas cuando el apóstol Pablo llega a Roma. Bien, vamos a leer esa porcioncita para iniciar después con lo que continuó. Dice: ellos estaban esperando en la isla de Malta, es donde la nave en la que él iba para Roma, después de 14 días de tempestad, concluyeron con el naufragio de la nave y llegaron a la isla de Malta. En esa isla de Malta Pablo fue cumpliendo muchas cosas. Marcos dice: tomarán cosas mortíferas y no les hará daño, y ahí una serpiente muy venenosa de la isla muerde a Pablo, y Pablo solo se sacude la serpiente y la echa al fuego, y todos se sorprenden cuando él sobrevive, ya que la mordedura de esa víbora era verdaderamente de efectos mortales. Sin embargo, a él no le sucede nada y se cumple esa porción que aparece en el libro de Marcos, y posteriormente hace milagros, se convierte la isla, se convierte el papá, amén, del hombre principal de la isla, de Publio, amén, ese era su nombre, y su padre que se enferma, lo sana Pablo, y empieza también a sanar a todos los que tenían enfermedades en la isla de Malta, amén, y ellos honraron, cuidaron, y todavía les dieron alimentos para que viajaran a la ciudad de Roma, en la cual se fueron en un barco que pasó de nuevo por ahí, ¿verdad? Y dice: después de 7 días de haber partido de Malta, llegaron a Roma. Pablo no sabía que le iban, nunca había ido a Roma, aunque había enviado una carta a los romanos, mi hermano, esa se las envió cuando estaba él en Corintos.
la escribió y se la mandó a la iglesia en Roma, y la palabra dice, y se les voy a leer textualmente, capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, dice: de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, al otro día, soplando viento del sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. O sea, Pablo todavía está terminando, llega a lugares, y luego dice, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Esto que están narrando, esos lugarcitos, son el inicio del camino famoso que lleva a Roma, que se conoce como la Vía Appia, y por eso está el foro de Apio. Ahí esa es la vía que llevaba. El que llegaba al foro de Apio, mi hermano, ya estaba prácticamente en Roma. Amén. Dice, cuando llegamos a Roma, estaban los hermanos esperando a Pablo. Muchos de los que él habría escrito en la carta a los romanos lo estaban esperando. Amén. Dice, aconteció que 3 días después que Pablo llegó a Roma, después de haberse recibido por los hermanos y haber confortado su alma, dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos. Pablo hasta el final, mi hermano, está cumpliendo la instrucción que le dio el Señor. Te enviaré a los judíos, luego a los griegos, me seráis útil para llevar el evangelio a los gentiles, y aún ante reyes y gobernadores me servirás, le dijo el Señor. Bueno, él llega a Roma y inmediatamente convoca a los principales de los judíos, a los cuales luego que tuvo reunido les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo judío, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, recordarás, mi hermano, que termina también en el capítulo 7, termina Esteban en su defensa, diciéndoles a todos los del Sanedrín, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Aquí Pablo les está haciendo algo semejante, les está diciendo, y les dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyeron pesadamente, sus ojos se han cerrado, para que no oigan con los oídos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane.
Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así termina Hechos de los Apóstoles, mi hermano. Se considera que estas fechas son alrededor del año 60, entre el año 60 y el año 65 después de Cristo. Amén. Y ya está muy avanzado el Evangelio. Roma tiene una iglesia muy sólida, ¿verdad? Muchos han viajado para la ciudad de Roma, y ahí el Evangelio ha caminado, porque muchos, si tú lees el libro de Romanos, al final donde él manda saludos, se ve una cantidad bastante grande de personajes que están en la ciudad de Roma. Bien, entonces en esta parte termina lo que había sido todo el caminar de Pablo. Llegaba primero, entraba a las sinagogas, les enseñaba a los judíos, algunos recibían al Señor, se convertían, formaban parte de la iglesia, y otros se oponían y lo perseguían. De esta manera llega pues a Roma Pablo, donde estaría 2 años y medio, mi hermano, y ya de ahí en adelante ya no se conoce, no hay anales históricos de qué sucedió con Pablo. Solo se sabe que fue decapitado, mi hermano, ¿verdad? Y eso él lo señala en una de las cartas. Y ya tenemos una floreciente iglesia en Roma. Ahí estaría Pablo, mi hermano, seguiría haciendo maravillas y milagros. Pero ahí tenemos, poco después, cuando Pablo llega a Roma, era el César de Roma, era Nerón, un personaje muy controvertido, mi hermano, pero que para las fechas que llega Pablo a Roma, él ya da signos de locura, y tiene todavía a Pablo en espera para poderlo recibir en audiencia. Tardó 2 años y medio, mi hermano, en que lo recibiera en audiencia para defenderse Pablo delante de Nerón. Todo lo demás es lo que van dejando algunos escritores o algunos historiadores han recabado, ¿verdad? Pablo sí tuvo la oportunidad de estar ante Nerón, claro que sí, porque a eso él había apelado y por eso lo enviaron a Roma. Entonces Pablo le pudo transmitir el mensaje del Evangelio como se lo hizo a Agripas, como se lo hizo a Félix. Amén. Sí, claro que sí. O sea, Nerón conoció del Evangelio de la boca de Pablo. Bien. Nerón tiene el contacto ya de persecución, que fue el primero que dio la orden de persecución, mi amado, a los cristianos. Él, a través del decreto donde declara que los cristianos deben de ser perseguidos, él es el primero que les da el nombre ya oficial ante el Imperio Romano, porque si ustedes, mi hermano, de nuevo, tienen ustedes la bendita palabra con ustedes, ¿verdad? Miren lo que dicen los mismos judíos, ¿verdad? En Hechos 28, 22, porque todavía no les llamaban cristianos, mi hermano. O sea, no en todas partes, se le llamaba solo en la zona de Antioquía, donde ahí se había regado este nombramiento. Pero en Hechos 28, 22 dicen los judíos: querríamos oír de ti lo que piensas, Pablo, porque de esta secta
nos es notorio que en todas partes se habla contra ella, ¿sí? De lo contrario hubiera escrito Lucas, porque de los cristianos nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. No, de esta secta, amén, en la cual acusan que el cabeza de la secta de los nazaritas es Pablo, ¿verdad? Bien, pero ahora tenemos a Nerón. El edicto de Nerón en contra de los cristianos, mi hermano, se debe a el famoso incendio de Roma. En el incendio de Roma, que estaba alrededor de los jardines del Palacio del César, hay dos versiones, una que dicen que fue el mismo Nerón quien provocó el incendio para poder ampliar el terreno de sus jardines y poder instalar ahí foros. Ya saben ustedes que Nerón creía que era un dotado para hacer obras de teatro y escribir poemas, y él se consideraba un músico dotado, él se consideraba. Entonces, que quería ampliar los lugares para construir teatros al aire libre. Y otros dicen que empezó con un descuido, que todas las casas eran de madera, fundamentalmente. En fin, cualquiera de las dos que hayan sido, el asunto es que sí terminó con gran parte de esos barrios. Habían 12 barrios, de los cuales 10 de ellos se quemaron y solo 2 quedaron libres. Y resulta que en esos 2 barrios vivían cristianos. O sea, se quemaron todos los barrios, excepto los barrios donde la mayoría eran cristianos. Claro, sabemos que el Señor siempre cuida a los suyos. Amén. Entonces, de ahí tomó la posibilidad Nerón de acusar a los cristianos que ellos habían provocado. Y entonces dio un decreto de persecución, y esa es la primera persecución del Imperio Romano que sufre la iglesia, a la cual ya le nombran cristianos, ¿verdad? A partir de esa primera persecución el nombre quedará establecido, y en Roma empieza una gran persecución. Ahí es donde la iglesia se mete a las catacumbas. Las catacumbas, mi hermano, están debajo de lo que ahora es el territorio del Estado del Vaticano. Y ahí abajo hay miles de kilómetros, bueno, muchos kilómetros, no tengo el dato preciso, muchos kilómetros excavados, mi hermano, en la montaña, en el interior de la montaña, ¿verdad? La montaña del vaticinio, ¿verdad? Por eso Vaticanus viene de vaticinios, ¿verdad? Que era donde se ponían las mujeres que entraban en trance para leer el futuro, para poder dar los agoreros y los adivinos. Ahí en ese monte tenían un templo. Abajo de eso estaba lleno, mi hermano, de excavaciones que se habían hecho, que todavía existen, y ahí se empezó a guardar la iglesia para protegerse de la persecución terrible que había desatado Nerón. A todos los que eran capturados, mi hermano, eran llevados al circo romano y servían de espectáculo para las gentes. Ahí los entregaban para que fueran destrozados, muertos, despedazados por leones, por tigres, por toros. Había muchas maneras, mi hermano. Aún los utilizaban, dice la palabra, de manera tan tremenda, mi hermano, que los amarraban a unas estacas muy grandes, les ponían brea o chapapote en el cuerpo y luego los prendían, mi hermano, y servían como antorchas para que toda la noche iluminaran ahí alrededor de los jardines de Nerón. Fue una persecución tremenda. Amén. Bien, ahora tenemos ya a la iglesia perseguida.
lo que había sido señalado, mi hermano, está empezando a acontecer. Suceden las profecías de la Biblia, mi hermano, tienen dos dimensiones. Tienen una dimensión del tiempo en que acontecerá, el tiempo inmediato en que fueron declaradas y el tiempo futuro. Por eso vamos a entenderlo. ¿Cómo puedo entender esa porción, pastor? La venida del Señor Jesús. Primero viene en condición natural, en condición física, sin embargo, para establecer un principio espiritual. En la segunda ocasión vendrá Él para hacer efectivo la declaración de la profecía en el nivel espiritual de lo que se dijo, ¿verdad? Así que Él después vendrá ya como Rey, como lo que es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, y establecerá su reino para siempre. Pero primero vino para restaurar, para rescatar, para volver a conciliar todas las cosas con el Padre. De esta manera, pues, las persecuciones que están sucediendo en ese tiempo en la iglesia son semejantes a las que van a suceder al final de los tiempos. Amén. En donde todo se cumplirá y ya vendrá ya el establecimiento de las profecías totalmente de acuerdo a la voluntad del Padre en los libros de los profetas y en Apocalipsis del Nuevo Testamento. Bien, Apocalipsis, mi hermano, es el resumen de todos los profetas del Antiguo Testamento, señalándonos lo que va a acontecer. Bien, esto, el incendio en la ciudad de Roma fue el 18 de julio del año 64. Amén. De esta manera quedó esa fecha clara, mi hermano, donde se genera esta situación que da pie a lo que sería el decreto de Nerón, ¿verdad? Fue un fuego terrible, mi hermano, duró 6 días y 7 noches. 10 de los 14 barrios de la ciudad fueron extinguidos por las llamas. Y obviamente, mi hermano, prácticamente, si estamos hablando 10 de 14, el 70% de la ciudad fue destruida. ¿Te imaginas cuántas gentes quedaron sin casa, sin domicilio, verdad? Empezaron a improvisar ahí en los jardines del emperador casas de campaña para que se fuera la gente a vivir, como sucede ahora cuando hay un desastre. Y todo mundo levantaba la voz para que los culpables fueran encontrados, fueran determinados, y obviamente se aplicara la ley en contra de ellos. Bien, como les decía, ahora rectifico un poco, eran 14 barrios, de los cuales 4 quedaron bien, y de esos 4, 2, mi hermano, estaban habitados por cristianos y por judíos. De esta manera se encontró pues a alguien a quien culpar. Y de esta manera Nerón hizo aparecer como culpables a los cristianos, que además, mi hermano, del acontecimiento de no haber sido devorado por las llamas esos barrios, ya los cristianos tenían un comportamiento muy particular que tuve oportunidad cuando empezamos, que ellos tenían, su conducta de ellos era muy particular, sus principios con los cuales actuaban, mi hermano, apartados totalmente. Ellos no visitaban, por ejemplo, cuando había fiesta en el circo romano, ellos no llegaban a esos espectáculos de los gladiadores, de a las competencias que había también en un anexo al circo, mi hermano, donde había carrera de caballos, había lucha, como unas pequeñas olimpiadas. Ellos no participaban de eso.
estaban apartados de todo lo que era juegos de azar. En fin, los romanos tampoco adoraban la imagen del César, mi hermano, ni le entregaban ofrendas. Y tenemos una de las pocas versiones que se conservan. Hay un historiador romano llamado Tácito, amén, dice lo siguiente: a pesar de todos los esfuerzos humanos, de la liberalidad del emperador y de los sacrificios ofrecidos a los dioses, nada bastaba para apartar las sospechas ni para destruir la creencia de que el fuego había sido ordenado. Por lo tanto, para destruir este rumor, Nerón hizo aparecer como culpable a los cristianos, una gente a quienes todos odian por sus abominaciones, y los castigó con muy refinada crueldad. Cristo, de quien toman su nombre, fue ejecutado por Poncio Pilatos durante el reinado de Tiberio. Detenida por un instante esta dañina superstición, ¿cuál superstición? El Evangelio, mi hermano, apareció de nuevo, no solo en Judea, donde estaba la raíz del mal, sino también en Roma. Es el lugar donde se dan cita y encuentran seguidores todas las cosas atroces y abominables que llegan desde todos los rincones del mundo. Por lo tanto, primero fueron arrestados los que confesaron ser cristianos, y sobre la base de las pruebas que ellos dieron, fue condenada una gran multitud, aunque no se les condenó tanto por el incendio como por el odio que tienen a la raza humana. Amén. Entonces, aquí se ve, mi hermano, el fondo de la persecución ya a los cristianos. Dice, el odio que tienen a la raza humana. ¿Por qué? Bueno, como ellos no adoraban a los dioses romanos, entonces los romanos eran muy supersticiosos, mi hermano. Los romanos adoraban a todos los dioses propios y de los pueblos que iban conquistando con tal de que estuvieran en paz. Ellos creían que el destino del hombre estaba gobernado por los dioses. Ellos sobre eso tenían fundamentado, mi hermano, gran parte de sus decisiones. Entonces condenaban a los cristianos porque ellos no ofrendaban a los dioses, ellos no daban sacrificios a los dioses, ellos no se inclinaban ante la estatua del César, del emperador, ellos no participaban de los juegos, ellos no participaban, mi hermano, de todo aquello que fuera violencia. Inclusive había una declaración dentro de los creyentes de que no podían ser soldados del ejército romano, ¿verdad?, para no incurrir en la violentación del mandamiento no matarás. Todo esto hacía que la gente viera mal a esta gente, los odiara, ¿verdad? Como hoy sucede, mi hermano, como hoy sucede exactamente por esta misma razón, de que los creyentes en Cristo no participan de muchas cosas, están alejados de ellas, dedicados a su fe. Mucha gente los rechaza, los ve mal, no comparte con ellos muchas actividades, y Tácito está diciendo, no se les condenó tanto por el incendio que sucedió, sino por su comportamiento de ellos, porque ellos odian a la raza humana. Amén. Entonces, esto nos da una idea, mi hermano, de lo que el estado de ánimo que existían entre los paganos en contra de los cristianos, ¿verdad? Bien, Nerón hizo la persecución y después, con una crueldad, mi hermano, muy perversa, castigó Nerón, como te estoy comentando, mi hermano, los convertían en antorchas humanas.
en el Coliseo Romano, que era el lugar de los espectáculos. Con ellos hicieron de muchísimas formas de cómo torturarlos, de cómo matarlos, cómo divertir a la gente para que se olvidara del incendio que había pasado, ¿verdad? Pan y circo era desde el tiempo de Roma, mi hermano, la forma como controlan a los pueblos. Ahora un poquito más cambiado, pero sigue siendo las dádivas que el gobierno da, es para entretener al pueblo necesitado. Desde ese tiempo así lo hacía. Amén. Y entonces tenemos la primera persecución. ¿Qué era lo que se practicaba en ese tiempo en Roma? La ciudad de Roma, mi hermano, se convirtió en el centro de todos los vicios, en el centro de todas las culturas. Ahí cada quien, el imperio romano los dejaba, mi hermano, que hicieran lo que bien les placiera, siempre y cuando no se rebelaran contra ellos. Y así se desarrolló mucho el teatro griego. Ahí empezó, mi hermano, a desarrollarse mucho la parte literaria, ¿verdad? Se escribieron muchos libros en ese tiempo, se desarrollaron mucho los deportes, ¿verdad? Se permitía, mi hermano, la prostitución en Roma era autorizada. Las jovencitas y jovencitos, ¿verdad? Porque había prostíbulos de mujeres y prostíbulos de hombres, todos pagaban impuesto, eran como una profesión que era, mi hermano, era protegida por la justicia, ¿verdad? Todos ellos estaban bajo control y tenían que pagar impuestos. La adoración de cientos de dioses, había capillas para los dioses de Egipto, para los dioses de Persia, para los dioses de Babilonia, para los dioses griegos, ¿verdad? Y todo eso era autorizado, inclusive lo que se refiere a la adoración de los dioses, todo estaba bajo el control y la autorización del emperador. Y de todo esto se apartaban los cristianos. Ellos se dedicaban a vivir en familia, a tener su profesión, su negocio, y de eso tenían una vida ordenada. Se reunían entre ellos, tenían el partimiento del pan, hablaban de la bendita palabra, mi hermano, y esa forma de vida hacía que los demás fueran atraídos por ellos y se fueran convirtiendo en nuevos gentiles. Amén. Voy a leer un poco de lo que dice Tácito, mi hermano, para que veas. Dice, además de matar a los cristianos, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Se les vistió en pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas. Otros fueron crucificados. A otros se les prendió fuego al caer la noche para que iluminaran. Nerón hizo que se abrieran sus jardines para esta exhibición, y en el circo él mismo ofreció un espectáculo. Se mezclaba con la gente disfrazada de conductor de carrozas o daba vuelta en sus carrozas en el circo, y todo esto hizo que se despertara la misericordia del pueblo, aún contra esta gente que, aunque merecía un castigo ejemplar, pues se veía que no se les destruía para el bien público, sino para satisfacer la crueldad de una persona, Nerón, ¿verdad? Entonces, después de cierto tiempo, la gente vio que ya no era por la persecución del incendio, sino que ya era la locura de Nerón, que ya había utilizado ese pretexto. Amén. ¿Por qué me estoy ampliando con Nerón? Porque fue la primera persecución, mi hermano, y fue una de las más terribles. Después sería una más, que sería de la intensidad, que sería la de Domiciano,
que fue prácticamente la última persecución, amén, y esta primera fue, mi hermano, de las más terribles. Así van a ser las que están señaladas en Apocalipsis, amén, para que se niegue al nombre de Jesús. Por eso bendecimos al Señor, mi hermano, que estemos en estos tiempos de paz, en este tiempo que podemos compartir de su palabra, lo hagamos. Amén. Bien, la primera persecución romana se concentró fundamentalmente en Roma, mi hermano, donde había pasado esta situación, aunque el edicto que promulgó Nerón tenía alcance para todo el imperio. Entonces ya quedó una ley, mi hermano, que en todo el imperio se podía recurrir a ella para perseguir a los romanos, asunto que se haría posteriormente en las siguientes grandes persecuciones. Se tiene registrado en la historia 10 grandes persecuciones. Amén. Y estoy hablando de eso, mi hermano, porque esto sucede entre el año 65, ¿verdad? La primera persecución, la segunda persecución será alrededor del año 90, que es la que alcanza al apóstol Juan, y por eso es enviado a la isla de Pérgamo. Amén. Entonces, esta primera fue muy importante porque dejó establecido la ley a través de la cual podría cualquier emperador hacer una persecución, o los gobernadores locales podían realizar esa persecución de los cristianos. Bien. Nerón dictó muchas leyes. Muchas de ellas fueron abolidos posteriormente por los otros césares, pero el edicto contra los cristianos permaneció. Amén. Y por eso terminaría la última persecución de los cristianos, mi hermano, hasta el año 300. Entonces, empezó en el año 64 y terminó, mi hermano, en el año 311, para ser un poquito más precisos. Amén. Y todo el tiempo los césares, cuando querían perseguir, apelaban a la ley promulgada por Nerón para que no se vieran ellos manchados con ese edicto, solamente lo aplicaban, ¿verdad? Y así aconteció. Posteriormente, mi hermano, tenemos ya la historia de Roma, a la muerte de Nerón, ¿verdad? Hubo mucho desorden y viene ya a hacerse cargo del imperio Vespasiano. ¿Quién es Vespasiano? Es el papá de Tito. ¿Quién es Tito? El que destruiría a Jerusalén y al templo en el año 70. Poco después de la muerte. Se considera que la muerte de Pablo, mi hermano, fue alrededor del año 65 cuando fue decapitado. Muy poco tiempo después, mi hermano, a través de una fallida rebelión de los celotas en Jerusalén, esta sería destruida. Amén. Y de esta manera tenemos, mis amados, ya iniciando lo que había sido profetizado en Mateo 24. Después, ahora, tenemos las cartas de Pablo. Si queremos saber la forma como se evangelizó, la iglesia creció mucho, mi hermano. Los apóstoles salieron para la India, los apóstoles salieron para África, Etiopía, todo lo que es ahora Libia, obviamente Egipto, ¿verdad? De ahí pasaron a España, por la parte de África pasaron a España, y de España pasaron a Inglaterra. Y también Italia, obviamente toda Italia ya había sido conquistada, y empezaron, ¿verdad?, mis hermanos, a crecer. El Evangelio empezó a crecer de una manera sorprendente. O sea, el Espíritu Santo de Dios empezó a llevar
a muchas partes, a toda la zona de Mesopotamia, a toda la zona de Asia, todo lo que estaba alrededor del Mediterráneo, el mar Mediterráneo, ahí todo eso fue llevado, mi hermano, el Evangelio, estableciéndose la colonia muy, digamos, más erudita, si podíamos llamar de esa manera, desde el punto de vista legal, en la ciudad de Roma. Después, en la ciudad de Alejandría, ya hablaremos los centros que se fueron creando, amén. Pero ahora, mis amados, vamos a ver otra porción importante que está en las Escrituras, de las cuales podemos tener fuente a través de las Escrituras. Bien, después vendrían muchos emperadores romanos, como ya vimos, Vespasiano, después murió Vespasiano, empezó su hijo Tito, luego vino Calígula, ¿verdad? Y otros más, hasta llegar aquí al tiempo de las iglesias, las 7 iglesias que escribe Apocalipsis, amén, que hoy empezaremos a tocar. Después de ese intermedio de las persecuciones romanas, vamos a ver ahora Apocalipsis. Apocalipsis 1:20 dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. De ahí pues es que determinamos que la estrella que guiaba a los sabios de Oriente para visitar al Señor Jesús era un ángel, ¿verdad? Aquí lo está diciendo, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Bien, Apocalipsis tiene una particularidad con los números. Maneja 2 números, el número 7 y el número 12. Amén. Entonces, el número 7 significa la plenitud de todas las cosas que están creadas. Amén. Por eso, todo fue hecho en 7 días. Gloria a Dios. Entonces, el 7 va a significar en la Biblia, ¿verdad?, la plenitud de las cosas creadas. El número 10 significa, mi hermano, la totalidad de todo un ciclo, empezando nuevas las cosas. Y el número 12 tiene una relación muy particular con lo que es gobierno, con lo que es dirección, con lo que es orden. Amén. Bien, entonces al decir los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, se está refiriendo, el mensaje que va a dar es el mensaje a la plenitud de la iglesia. Amén. Por eso han considerado que lo que se escribió para las 7 iglesias serían las etapas que la iglesia cumpliría hasta el arrebatamiento. Amén. Bien, amados. Los 7 candeleros hablan de que hay alguien que se pasea en medio de ellos y los tiene en su diestra, el Señor Jesucristo. Entonces Él tiene a la iglesia totalmente en su mano. Amén. Bajo su responsabilidad, como el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Amén. Bien, estas 7 iglesias que se reconoce que eran pastoreadas por el apóstol Juan, mi hermano, ya que Juan muere en Efeso, ¿verdad?, donde también se considera históricamente que ahí murió María también en Efeso, cuando se fue con Pablo, y él ahí se quedó a pastorear las iglesias, y el Señor le está diciendo que de las iglesias que él pastorea, les mande un mensaje particular a cada una de ellas. Amén.
Y estas 7 iglesias se consideran como iglesias representativas. Todas las iglesias del mundo, mi hermano, pueden analizar el mensaje a las 7 iglesias y van a ver que tienen un poco de Efeso, tienen un poco de Esmirna, tienen un poco de la Odisea, ¿verdad? O sea, ahí está el prototipo de la iglesia en el mundo. Amén. Ahora bien, es importante aclarar, esas iglesias históricamente ya no existen. Actualmente Antioquía de Siria, que es la zona o la Asia Menor, es lo que ahora se conoce como Turquía, ¿verdad? Estas iglesias estaban en Turquía, ahora Turquía es musulmán, así que estas iglesias que antes fueron cristianas, ahora, mi hermano, todo ese territorio que fue cristiano fue conquistado por el Islam y lo mantiene todavía bajo su dominio. Amén. Por eso es que se considera que estas 7 iglesias son representativas de todas las iglesias del mundo. Voy a hacer un resumen, mi hermano. Estoy tratando de compartir contigo, porque es el Instituto Bíblico Radial, ¿verdad? Lo que varias corrientes de estudiosos señalan referente a las 7 iglesias. Por ejemplo, en la línea del tiempo, desde aquellas fechas ahora, consideran que Efeso representó, su nombre quiere decir la deseable. Amén. Se considera que esta es el prototipo de la iglesia, porque fue cuando, con la llenura del Espíritu Santo, aún, mi hermano, los diáconos, aún las gentes hacían milagros, maravillas y prodigios, y estaban guiadas por los apóstoles. El apóstol Juan muere, se considera que entre el año 95 y el año 100, y por lo tanto ahí termina. Entonces Efeso cumple el periodo del año 30 al año 100. Su nombre es la deseable y es la iglesia apostólica, la que pone los fundamentos. Amén. Luego la iglesia de Esmirna, que quiere decir sacrificio, ¿verdad? Representa la iglesia mártir, la iglesia que va a empezar a ser perseguida, la iglesia que ya, mi hermano, es una iglesia sufriente porque en todos lados se van desarrollando, y esta se comprende que va del año 100 al año 313, en la que sale el edicto de tolerancia firmado por Constantino. Entonces la iglesia de Esmirna es la que se considera la iglesia mártir, la iglesia que sufrió todas las persecuciones. Amén. La iglesia de Pérgamo se considera, su nombre quiere decir matrimonio, unión, concesión, acuerdo, contrato. Amén. Y esa se considera que es la iglesia transigente, la que contemporizó, la que se unió con el paganismo, mi hermano. Por eso la consideran que es la iglesia del 314 al 590. ¿Por qué el 590, mi hermano? Porque fue el año en el que el obispo de Roma se adjudicó la titularidad del cristianismo. Amén. Entonces el obispo de Roma, católico apostólico, le dijo: no solo soy católico apostólico, sino que también romano. Ahí empieza la iglesia católica apostólica y romana en el año 590 después de Cristo, y esa se considera que es la iglesia de Pérgamo. Amén. La iglesia de Tiatira, que quiere decir sacrificio continuo, ¿verdad? Sacrificio permanente, que es del año 590, se considera en la línea del tiempo que corresponde al año 590, al año 1517. ¿Por qué ese periodo? Porque es cuando empieza a establecerse como una de las sacramentos más importantes para el catolicismo, la misa, ¿verdad?
y Tiatira significa sacrificio continuo. Entonces, ¿por qué termina en el 1517? Porque es cuando Lutero clava sus 93 tesis, ¿verdad?, para poner en duda la legitimidad de los acuerdos que practicaba el catolicismo. Luego tenemos la iglesia de Sardis, que significa, mi hermano, el remanente. Amén. Y a ese se le considera el periodo de 1517 al año 1700, que es cuando la reforma protestante se establece, mi hermano, para renovar los principios que se habían entregado por los apóstoles a través de las Escrituras. Luego está la iglesia de Filadelfia, que se considera que es la iglesia del 1700 al 1900, amén, en la cual se desarrolla, Filadelfia quiere decir amor fraterno, amén, es donde se empieza, ya la iglesia empieza a llamarse hermanos, la iglesia empieza a aplica la reforma, ahora ya la reforma de la fe que está viviendo la iglesia, se le agrega la reforma de la santidad por los hermanos Wesley, mi hermano. Entonces ya no solamente vivimos por fe, claro, vivimos por fe, pero para santidad, ¿verdad? Entonces ya se le sumó al comportamiento de un cristiano, se le unió a la fe con la que tiene que vivir creyendo en Cristo Jesús, se le agregó que también debe vivir en santidad como Jesucristo es santo. Y ahí se considera que Filadelfia concluye con el año 1900. Y la Odisea empieza en el año 1904 hasta el rapto. ¿Por qué? Porque la iglesia de la Odisea significa los derechos del pueblo. Es la que empieza, mi hermano, a democratizarse. Es la que empieza a multiplicarse de tal manera, pero empieza a, de alguna manera, pervertir lo que se había recibido en herencia. El Espíritu Santo en el año 1900, mi hermano, empieza a moverse de una manera extraordinaria y ahí empieza la iglesia pentecostal en el año 1900 y se considera que este último periodo de la Odisea va a terminar cuando sea el arrebatamiento. Amén. Entonces se considera, pues, según los estudiosos, de que estamos en el periodo de la iglesia de la Odisea. Esto nos da un enmarco de referencia de cómo, aquí estoy poniendo en este pequeño resumen, la opinión de muchos estudiosos, mi hermano, al respecto, y ahorita que vamos a hablar de cada una de ellas, y eso es importante, mi hermano, para que conozcas la historia de la iglesia conforme a lo que fue revelado en el libro de Apocalipsis. Bien, estas 7 iglesias, mi hermano, conservaban de una u otra manera el mensaje directo de los apóstoles, ya que el apóstol Juan, que se encargó él de pastorearlas, mi hermano, se encargó de escribir lo que le fue revelado y que posteriormente en los últimos años de su vida tuvo la oportunidad también de cuidar, mi hermano, que esta palabra permaneciera, ¿verdad? Después veremos cuán importante, mi hermano, es esta región para los principios de la iglesia. Bien, la Odisea, ahí nos vamos a detener un poco cuando estemos estudiándola, amén, porque tiene particularidades muy interesantes para nosotros. Hoy
mi hermano, hemos concluido con esta introducción para que yo espero que me acompañes en la semana para que estemos dando el mensaje de las 7 iglesias y a partir de mañana que iniciemos puedas estar con tus escrituras en la mano y podamos juntos, mi hermano, poder caminar por el libro de Apocalipsis, que además es un libro totalmente actualizado. Bien, el día de hoy hemos concluido la enseñanza y esperamos, mis amados, estar el día de mañana, primero Dios, para bendición. Se despide de ustedes el pastor Raúl Peña, Historia de la Iglesia 1, Instituto Bíblico Radial. Gracias.